Muy buenas noches. Estamos justo a la mitad del tiempo de las campañas hacia las elecciones del 2 de junio. Hoy vamos a discutir si está la cancha pareja o dispareja en la competencia presidencial. Pues vamos a ver si se está inclinado el terreno a favor de alguno de los candidatos. Para saludar, para debatir este tema, saludo a los colaboradores de la mesa de los lunes. Javier Tello, Héctor Aguilar Camín, ¿Cómo estás, Leo? Ana Laura Magaloni. Hola, Leo. Y desde allá, desde París, anda el señor Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. En plenos Juegos Olímpicos. Empezaron contigo los Juegos Olímpicos. Claro, yo soy el primero. Héctor, la revista Nexos le dedica este mes a ese tema precisamente. Sí. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, no voy a mostrar de la pantalla, no les voy a mostrar la revista, pero les voy a decir del contenido. Sí. Son 10 artículos pequeños. Uno de José Goldenberg que dice cuál es el riesgo de regresión democrática que hay en estas elecciones. Otro de Luis Carlos Ugalde que reconstruye cómo fue López Obrador el que impuso las reglas de no participación del presidente que ahora él viola. Otro de Roger Bartra sobre el peso de la mañanera en la cancha dispareja. Otro de María Amparo Casar, que es la materia de tu artículo de hoy, de el peso de los programas sociales, que en realidad es pura entrega de dinero. Sí. Le llamamos programas sociales, pero es pura entrega de dinero. Y luego el tema del dinero. Hay dos artículos sobre el dinero. Sí. Uno en particular sobre el que les quiero comentar, de Leonardo Núñez, y otro de Francisco Morales, porque es un escándalo el tema del dinero ilegal que hay en esta campaña. Luego otro de Ciro Murayama sobre una trampa de la sobrerepresentación, por la cual durante este sexenio hemos tenido más legisladores, más sobrerepresentación en la Cámara de lo que permite la Constitución. La Constitución permite un 8%. Sí. Luego un estudio sobre el INE y sus, digamos, deficiencias operativas, más que de sus inclinaciones políticas. Sí. Otro del Tribunal Electoral y las presiones que está recibiendo y cómo hubo el cambio allí. Finalmente el peso que van a tener los gobernadores de Morena, son 23. Y finalmente otro artículo, uno sobre la inequidad de los medios, de Raúl Trejo del Arbre. Y finalmente uno que vale mucho la pena leer, yo creo que te va a gustar a ti mucho, Ana Laura, de José Ramón Cosío, de El riesgo constitucional. Quiero hablar... Pues muy completo, y la conclusión es que sí está en la cancha dispareja. Está por todos los lados. Sí. Pero les voy a decir por el lado del dinero, con un par de datos para no abrumar, de Leonardo Núñez. Hay un problema con la opacidad de este gobierno, no rinde cuentas en una enorme cantidad de contratos que da, pero hay otro problema. Durante estos años, el presidente ha cambiado el destino presupuestal de lo que le asignan en la Cámara a determinados rubros, hasta un 20% ha incumplido la etiqueta que le manda el Congreso de dónde debe gastar. Ese 20% representa un manejo acumulado como de 5 millones de pesos que este gobierno ha asignado libremente. ¿A qué lo ha asignado? Lo hemos visto asignarlo desde luego a los programas sociales, pero aquí hay algo más grande. Una campaña real cuesta 25 veces lo que el INE determina y el dinero que otorga. Que es una barbaridad. Una campaña presidencial que debería costar como 900 millones de pesos, o así, acaba costando en realidad 16,000 millones. Esa es una cantidad equivalente, parece una cantidad gigantesca, ¿no? Sí, sí. Pues es la cantidad equivalente a solo uno de los fraudes probados de este sexenio, que es el de Segalmex.
Entonces, este tema del dinero ilegal, de la enorme cantidad de dinero que tiene el gobierno, aparte de los programas sociales, para invertir, y ya sabemos de qué tamaño es la obsesión electoral de este gobierno, bueno, ese es uno de los grandes hoyos en la cancha dispareja. Ana Laura, ¿está dispareja la cancha? ¿Tú la ves dispareja? Sí, yo creo que todos los temas de los que habla Héctor me parecen súper importantes. Sí. Y súper conocidos. Sí. Súper conocidos. Y no por eso no deja de ser relevante hablar de ellos. Pero no me parece que son temas que no hayamos visto una y otra vez en las elecciones. ¿Qué tal el dinero priista en el sexenio de Peña? Y los gobernadores sacando la lana y los programas que también se fueron a las elecciones. Puede ser más o menos, pero... Es que es mucho menos. Aunque sea menos. Y bajo mayor vigilancia. No. Puede ser que sea mejor. Lo que quiero decir, Héctor, es que estos temas han estado en las elecciones en México presentes. Sí, no son nuevos. No son nuevos. Los desafíos del INE, yo creo que en este sexenio los tiene más. O sea, el desastre de la reforma, no sé qué, seguro está más débil. El Tribunal Electoral, perdónenme, el Tribunal Electoral ha sido un Está desastre. Incompleto. Ha sido un Está desastre incompleto. por mucho tiempo, pero ahorita está incompleto, tiene unas debilidades increíbles en la última presidencia, cómo lo cooptaron, etcétera, etcétera. Los gobernadores, eso siempre han jugado. O sea, lo que quiero decir es que este mapa son las asignaturas pendientes de México en materia electoral que se han exacerbado por el contexto en el que estamos viviendo y que no es trivial. Pero al decir que se están exacerbando es que sí está más dispareja Más la cancha. Pero quiero decir una cosa, que con todo eso, y no estoy subestimando esto, la única manera en que todo esto acabe siendo relevante es si la distancia entre los candidatos se reduce. Que mientras que haya una ausencia real de que estemos viendo que la campaña de Xóchitl no vuela, y no vuela, aunque hagan todo esto, no va a impactar en el último resultado. Cuando esto se vuelve súper complicado, es cuando se cierran la disputa entre los dos candidatos, y todavía no estamos ahí. Entonces, yo sí creo que todos estos temas son de enorme relevancia, han sido, siguen siendo, van a ser. Pero si la campaña de Xóchitl no vuela, esto no va a tener un impacto en el resultado. Esto no es un número a favor de la campaña de Xóchitl. Sí. Esto es un número que describe una realidad. Si no nos parece grave esa realidad, bueno, pues no nos parece grave. Pero esta es la realidad. Y es una realidad que implica una regresión enorme hacia todas esas prácticas malas del PRI, que fueron las que como generación, por lo menos me incluyo yo, creo que también, creo que Jorge también, ese fue el punto central de la transición democrática de México, que el PRI dejara de ser impune. Espérate tantito, doctor, nunca se resolvió. No, sí se resolvió mucho, tanto que ganó la oposición. A ver, La alternancia demuestra que se resolvió. Y yo me quedo con la duda de si no hay competencia precisamente porque está inclinada la cancha. O sea, tú dices vamos esto. A ver, yo veo que es gravísimo, Héctor. No estoy tratando de subestimar eso. Lo único que estoy diciendo es que hay una ausencia también por parte de la capacidad de la campaña de Xóchitl de poder poner esto sobre la mesa, porque mientras que no jale, no se nota. A ver, bueno, va Jorge, si te parece, Jorge. Mira, sí, Leo, varios puntos. Primero, estoy de acuerdo con Ana Laura en el sentido de que antes esto existía, pero justamente de lo que se trataba era de impedir que eso sucediera o de limitarlo. Obviamente en el 2000 yo lo he sostenido, no siempre ganándome el afecto de mis amigos del régimen cedillista y del propio presidente Zedillo. Yo sí creo que él cargó los dados a favor de Francisco Labastida hasta el último mes o dos, pero los cargó de una manera mucho menor que lo que está haciendo López Obrador ahora. Fox obviamente cargó los dados a favor de Calderón, pero también, digamos, un par de declaraciones, pero más que eso,
no se ha comprobado en ningún momento en términos de recursos estatales, de parcialidad de los medios, de todo lo que ha descrito Héctor, que viene en el número de nexos. Nadie ha podido acusar a Fox en el 2006 de haber hecho eso. 2012, Calderón le daba más o menos igual. Obviamente no era partidario ferviente de Josefina Vázquez Mota. Difícil, por cierto, ser partidario ferviente de Josefina Vázquez Mota. No se le daba a nadie, pero bueno, es esa parte. Y en el 2018, yo creo que Peña Nieto fue partidario ferviente de López Obrador, no del pobre Mid, que fue el sacrificado, el chivo expiatorio, porque no expió a nadie, sino simplemente porque en francés se me pega a Leo, lo empinaron. Digo, es una expresión francesa que se usa mucho en París, el pobre Mid. Bueno, entonces, me parece que en efecto, como dice Ana Laura, hay antecedentes, pero no tienen nada que ver con lo que estamos comprobando hoy y que se describe de manera tan detallada y precisa y elocuente en este número de nexos, pero también todos los días. El hecho de que la campaña de Xochitl no sea capaz o se diga que no es capaz de contrarrestar esto es un buen punto de debate, pero no afecta el fondo del asunto. Anaya no supo, no pudo, no era posible contrarrestar el uso por parte de Peña de la Procuraduría, como se llamaba entonces, de las acusaciones de los medios, por cierto, muchos medios, no lo supo hacer, pero eso no excusa a Peña de haber apoyado a López Obrador ilegítima y legalmente, no, que Anaya no pudo, está bien, la regó muy mal por Anaya, pero ahora sí resulta que le vamos a echar la culpa a la víctima. Mi querida Ana Laura, no, pues no, la culpa no es de la víctima. ¿Puedo hablar 3 segunditos? Sí. O sea, lo que estoy tratando de decir... Venga, Ana Laura. Lo que estoy tratando de decir es que la democracia se diluye y se está diluyendo y se están perdiendo los controles, no solamente por Morena y por las decisiones del presidente, sino también por falta de oposiciones. Porque gracias a que había oposiciones en las otras elecciones, estos temas eran más importantes. No quiero interrumpir, disculpen. O sea, lo que yo estoy tratando de decir es que gracias a que en otras elecciones el poder estaba más dividido, que hubo campañas enteras y posibilidad de frenar esto. Creo que se necesitan las dos para que esto jale y que algo de lo que está debilitando la posibilidad de que esto sea un freno y de que se corrige, que no sé qué, es que el otro lado está muy débil. Pero fíjate, en las elecciones pasadas el otro lado era López Obrador. Y no estaba tan débil como ahorita. No, al revés. ¿Y de qué se quejó? De la intervención del presidente Fox, de la compra, del clientelismo del presidente Peña Nieto, ¿no? Yo estoy diciendo que es la combinación de dos factores, sí, que es una oposición, un presidente que le gusta ganar la liga legal y la ha jalado todo el sexenio, junto con una oposición que no jala. A ver, Javier, éntrale. Me temo que no va a estar de acuerdo ni con ninguno ni con el otro. Y quiero argumentar lo siguiente. Hay dos tipos de argumentos que creo que vale la pena tener. Un argumento alrededor de temas puntuales que pueden o no generar inequidad en la contienda, que es precisamente lo que hace este número de nexos y creo que lo hace de manera, como siempre, muy bien, muy interesante. Ese es un debate, ¿no? ¿De dónde viene la inequidad? ¿Son argumentos sólidos? ¿No? ¿Hay evidencia sí o no? Etcétera, etcétera. Pero hay otro debate igual de importante que tiene que ver con la idea de la equidad en sí como un valor y un objetivo en la democracia. Y me refiero a un ensayo que escribió José Antonio Aguilar, amigos de todos en esta mesa, saludos, académico destacado, sí, en contra de la equidad en la contienda. Sospecho, no estoy seguro, que lo escribió un poco dando respuesta
al discurso de López Obrador en su momento de que era inequitativa la contienda. A favor de la libertad, ¿no? A favor de la libertad, ¿no? Te voy a dar el argumento brevemente de José Antonio Aguilar. Lo escribió en 2014, se llama Grandes expectativas, la democracia mexicana y su descontento. El argumento en una nuez es que la insatisfacción con la democracia en México se debe a una idea defectuosa de la democracia que tiene nuestra élite, tanto intelectuales como élite política. Y el elemento, o uno de los elementos centrales de esa idea defectuosa, tiene que ver con la idea de equidad en la contienda. Él dice que, y cito, la equidad, entendida como la igualdad de oportunidades para ganar un cargo de elección popular, no es parte de la historia del gobierno representativo y la democracia liberal. Sin embargo, la gran mayoría de la clase intelectual y política mexicana cree que la equidad es un valor clave de la democracia. Él precisamente argumenta que no, que las elecciones en una democracia representativa siempre son inequitativas. Mis matices, yo creo que en general tiene razón, y lo único que yo argumentaría es que sí hay que distinguir entre inequidades legítimas y no legítimas. ¿Cuáles son, según yo, las legítimas? El INE distribuye dinero de manera inequitativa en función de los resultados de la elección previa. El INE distribuye de manera inequitativa tiempos en anuncios radio y en función de los resultados. Dos inequidades gigantescas, aceptadas. Inequidad por el nivel de aprobación que tiene un candidato u otro, el nivel de carisma que tiene un candidato, la facilidad para hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las inequidades que para mí son inaceptables? Y algunas caen dentro de esas, reconozco, y creo que el hecho de que sea un mayor o menor grado no importa. Están muy mal y son muy preocupantes. No, a mí me preocupan las ilegales. Eso es lo que estoy diciendo. Yo voy a hablar de validez. Nuestro diseño fue neutralizar el poder de riqueza privada. ¿Cómo lo hicimos? Recursos públicos para las campañas. Pero también hacer ilegal el uso de recursos públicos. Dinero del gobierno que va a campaña, recursos humanos que son utilizados en campaña y el uso de la justicia, uso de las procuradurías para intimidar, etcétera. La coacción del voto. O votas por mí o te meto a la cárcel. O votas por mí o te quito este programa. O votas por mí o no te doy vivienda. Coacción. Todo eso es ilegal. Es ilegal. Totalmente ilegal. Equidad relativa en la cobertura y acceso a medios. Eso en muchos otros países no lo hubieran hecho. Aquí solo hicimos. A mí me suena razonable que era necesario hacer algo así, dando tiempo gratis y monitoreando. Y yo agregaría algunas otras posibles. Apoyo de gobiernos extranjeros. A mí me molestaría que hubiera apoyos de gobiernos extranjeros en las campañas. Eso lo tienen muchas democracias. Y bloquear el acceso a ser candidato. Y ese fue el gran debate que tuvo Jorge con las candidaturas independientes. Bueno, pero esas para mí son ilegítimas. Pero a ver, tomando en cuenta esto, ¿está la cancha dispareja en México ahorita? Que ese es el motivo de este debate. No, el motivo, lo que acabo de argumentar es que el motivo es que puede haber inequidad por razones legítimas e inequidad por razones ilegítimas. Pero hay ambas. Y en tu particular punto de vista, ¿está dispareja la cancha? Y no importa que esté dispareja la cancha, ¿os importa si es ilegal? Yo no quiero usar ilegal, aunque no quiero minimizar porque, a ver, eso. yo sí creo que tenemos que traerlo aquí, a lo que está pasando ahorita, porque creo que se está armando el caso desde ahorita para decir que esta no fue una elección legítima, porque estaban muy cargados. Como lo armó López Obrador en su momento. Lo armó López Obrador en su momento, que medio le dio la razón el tribunal, no la anuló, pero le medio... Por una pecata minuta del presidente Fox, ¿no? Pero, a ver, el tribunal podría anular estas elecciones, ¿no? Si las considera razonablemente inequitativas. Mira, ilegalmente. Entre el tribunal y el INE llevan, creo que 70 advertencias cautelares al presidente de que está violando la ley. Sí. Porque y se van a echar otras 70. Esto de la cancha dispareja, hay cosas en donde no se está violando y hay otras fundamentales en las que se está violando la ley todos los días. En el uso del dinero, todos los días se viola la ley. El presidente viola todos los días la ley en su mañanera, interviniendo ilegalmente en cosas que le prohíbe la ley en favor de su partido. Sí. Aquí hay una presión ilegal
contra el INE e invisible contra el INE y contra el tribunal. Y hay una evidente carga de todos los programas sociales que son del gobierno, que los paga Hacienda, al servicio. Hay una privatización de todos esos programas sociales de dinero en servicio de Morena, que es un interés privado, público, pero particular. Javier no está de acuerdo. Bueno, puede no estar de acuerdo. Nada más quiero que me refute los datos que están aquí, porque repito, esto no es un volante de campaña para nadie. Es simplemente decir, señores, el hospital está así de deteriorado y así de ilegalmente deteriorado. Eso es todo. A ver, Javier, tú querías decir algo. Lo único que diría es que ya habíamos tenido ese debate en los programas sociales, pero de la larga lista de fuentes de inequidad, según Nexos, unos me convencen totalmente, otros a medias y unos no. Uno de los que no es el argumento, y bueno, si quieren le dedicamos... Es que tú quieres poner el punto de la equidad. Si quieres hacer una discusión filosófica, esto no es una discusión filosófica sobre la equidad. No puede terminar. No. Es una descripción de la ilegalidad con la que el presidente ha construido una cancha dispareja. Eso es todo. Javier. Gracias. El argumento que presenta María Amparo Casar en este número de Nexos, a mí no me convence, igual estoy equivocado, a mí no me convence. Y no me convence porque creo que el argumento de que es clientelismo, yo creo que es una descripción equivocada. Yo creo que el uso político electoral de programas sociales es válido. Ella dice, le describe privatización de programas... Está prohibido en la ley. Yo no creo que está prohibido en la ley de la manera en que a veces lo utilizan. Lo que está mal y lo que es totalmente ilegal, y no solamente es ilegal y está mal, es el uso de recursos públicos, en este caso servidores de la nación, que van promoviendo el voto. Eso está totalmente mal. En este caso lo hacen a veces con programas sociales y a veces no. A ver, tomando en cuenta el uso de los servidores de la nación, tomando en cuenta el dinero, la feria de dinero que se distribuyó en estos meses, sobre todo del partido gobernante, y tomando en cuenta la participación ilegal del presidente, a mí siempre me ha chocado eso, pero es ilegal, yo sí creo que la cancha está dispareja. ¿Por qué no? O sea, ¿quién puede argumentar que la cancha está pareja? Por más que digas, y tienes razón, o sea, la oposición no está utilizando esto, pero vamos a asumir que sí. ¿No dirías que la cancha está dispareja? Pues claro que sí. A mí me parece, perdóname, que siempre que está un partido en el poder, la cancha está dispareja para los que están compitiendo. O sea, siempre me parece más difícil ser competidor. A ver, espérate, Jorge. O sea, siempre me parece ser mucho más complicado ser el que quiere llegar al poder que el que está. Porque el que está tiene la información del CISEN, tiene la no sé qué, tiene a los gobiernos, o sea, tiene un montón de hilos que siempre han usado. Me parece de toda esta lista algunos particularmente delicados. Otros coincido con Javier. Yo no estoy de acuerdo con lo de los programas sociales, al menos que se empiecen a condicionar. Que te dijeran, yo no te voy a dar tu pensión, al menos que votes por Morena. Eso es ilegal. Pero ahí no están ellos. Además, le hicieron una cosa que es nueva, que son universales. Sí, pero ¿y entonces para qué hay servidores de la nación si son universales? ¿Qué hacen estos señores de chaleco guinda que se van paseando por todo el país si son universales? Eso está mal. ¿Qué hacen? Bueno, pero pues, ¿qué están haciendo? Pues, sí, claro. Andan condicionando el voto. No sé si condicionando, a ver, influyendo por lo menos. Sí. Eso hay que verlo y hay que tomarlo, hay que probarlo. No así están diciendo los servidores de la nación. Yo no he visto ningún reportaje de eso. ¿Ah, no? No. Yo sí tengo evidencia de que... ¿Sabes quién me lo cuentan? Los encuestadores. Vamos a juntar unos reportajes de eso. Entonces, eso se me hace súper importante, pero no es todo el bloque de programas sociales. No es todo. A mí me parece algunos delicadísimos y me parece súper delicado el Tribunal Electoral, por ejemplo. Me parece súper delicado las debilidades del INE para la elección y tendríamos que hablar de eso. Pero eso hace a la elección arriesgada, además. No solamente ¿para el ganador o la ganadora? No, para la legalidad y la gobernabilidad. A ver, Jorge, está bueno este debate. Venga, Jorge. Mira, a ver, yo quiero intervenir solamente sobre el tema de que en todas partes se cargan los datos.
y doy dos ejemplos porque son los que conozco bien. En Francia, en 1969, el general de Gaulle, digamos, padre fundador de la tercera, cuarta, quinta, sexta patria, la quinta república, pero la sexta o séptima patria, los franceses tienen muchas patrias, pero en fin, perdió un referéndum siendo presidente de la república. Giscard d'Estaing fue candidato siendo presidente en 1981 y perdió la reelección. Nicolás Sarkozy fue candidato siendo presidente en funciones y perdió la reelección. François Hollande prefirió no presentarse porque iba a perder, entonces pues, ni siquiera se presentó, punto final. Macron sí se presentó y fue reelecto. Es decir, en un país como Francia tenemos una gran cantidad a lo largo de los últimos 60 años de presidentes en funciones que han perdido. Bueno, todo el mundo en Estados perder, Unidos, pero eso no quiere decir que es más fácil. Gerald Ford perdió la elección con Carter Eso no es lo que en dijiste, 1976, siendo presidente en funciones. Carter perdió en 1980, siendo presidente en funciones. Bush perdió en 1996, siendo, 92, siendo presidente en funciones. Y Trump perdió en 2020, siendo presidente en funciones. En otras palabras, el estar en el poder y disponer de todos los atributos del poder, desde el Air Force One hasta la Casa Blanca, hasta el Eliseo, hasta los recursos del Estado, lo que tú quieras, Leo, no te garantiza en dos países relativamente democráticos. Podríamos comentar otros, Javier podría agregar muchísimos en el caso de Inglaterra, pero yo conozco estos dos. No te garantiza ganar. En México parece que sí. Es cierto que estamos en pañales, este es un chiste. La democracia mexicana es un bebé. Yo tengo una nieta de 2 años, creo que es mayor, más madura, más seria, más, en fin, digo, más desarrollada que la democracia mexicana. Pues es especialmente inteligente, pero eso es aparte. Javier la conoce, Héctor la conoce, pero en fin. A ver, Zedillo más o menos se prestó a que Fox ganara, insisto, a regañadientas. Fox se jugó entero por Calderón, pero dentro de ciertos límites. No se pasó de ciertos límites. Calderón, como ya dije, digamos, sabía que podía convivir cómodamente con Peña Nieto, sobre todo en lo que le importaba, que es que Peña Nieto siguiera adelante con la guerra contra el narco, cosa que Peña Nieto hizo muy disciplinadamente. Y Peña sí tuvo un candidato, es cierto, absolutamente. Peña corresponde perfectamente a lo que dice Ana Laura. Peña Nieto tuvo un candidato, se llamó Andrés Manuel López Obrador, hizo todo lo que pudo para que ganara López Obrador y ganó, sí es cierto. Es complicado el caso mexicano, pero no es el caso de las democracias. En democracia, muchísimos gobiernos en funciones o salientes, como les quieran llamar, pierden elecciones. Muchísimos. No todos, no la mayoría, pero muchos. Javier, corrígeme en Inglaterra, por favor. No, en efecto, yo creo que tiene razón Jorge de que ser un partido en funciones no garantiza la victoria y tenemos muchos ejemplos que lo ilustran. Mi punto... Pero también hay del otro lado. Y también del otro lado, ¿no? Hay hecho todo un debate... No, a ver, lo que está pasando en Israel, o sea, perdónenme, no pueden quitar a Netanyahu, pero en fin... Mi punto es que pensar que cualquier desviación de la equidad entendida como un juego completamente raso, un campo completamente raso, es un error. El campo en ninguna democracia nunca es raso. A veces favorece a la oposición y la inequidad favorece a la oposición. Para mí el tema es
distinguir entre inequidades. Si resulta que el candidato de la oposición va arriba porque es rete bueno candidato y carismático y tiene un gran proyecto, pues será injusto que el otro sea tonto. Tú querías inepto. decir algo, perdón, Ana Laura, me tengo que ir a una No, pausa. lo único que quería decir no quiere decir que no pueda ganar un candidato de oposición, solamente creo que es más difícil competir en una elección siendo oposición que estando en el poder. Es todo. Y yo creo que tienes razón, en México es el caso, no sé, pero bueno, vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un momento más. Buenísimo este debate sobre la cancha pareja en una democracia. Héctor Aguilar Camín. A ver, yo creo que tiene razón Ana Laura cuando dice que el que está en el poder tiene ventajas sobre el que quiere llegar al poder, desde luego. Pero la historia específica de México, en la época de la democracia, de 2000 para acá, lo que demuestra es lo contrario. Una de las tendencias fundamentales que se han asentado en el electorado mexicano es votar en contra del gobierno que está. Y hay una medición que hizo Ciro Murayama, por lo menos la publicó él y de ahí la saco yo, en la que midiendo elecciones de gobernadores, durante el gobierno de Fox hubo alternancia en la quinta parte de las elecciones de gobernadores. En el sexenio de Calderón hubo alternancias en el 40% de las elecciones de gobernadores. En el sexenio de Peña Nieto hubo, en muchos casos de los números, hubo 53% de alternancias. Y en el sexenio, en el sexenio de Peña Nieto hubo 67% de alternancias. Es decir, el votante mexicano vota en contra del poder, es un votante de castigo, es un votante cada vez más de castigo. La historia del crecimiento de las alternancias en México lo que demostraría es que la oposición tiene una cierta ventaja por el desprestigio que acarrea en México muy rápido, por muy buenas razones, porque gobiernan muy mal, los gobiernos en funciones. Pero y entonces esto llévalo ahora otra vez a la discusión de cancha dispareja en esta elección. Es solo para decir que es verdad, pero también hay la otra tendencia de la gente a votar por la alternancia y se puede ganar y se le gana muchas más veces al que está en el poder que lo que gana el que está en el poder. Esa es estadística pura y dura de votaciones de elecciones estatales. A mí, ¿sabes qué me parece interesante, Héctor? Que por primera vez siento que no hay esa oposición haciendo eso que tú dices. Y teniendo un montón de ventajas de oportunidad para no las están explotando. No las están explotando. Para eso que tú dices. O sea, lo que quiero decir es que los frenos y contrapesos también dependen, para que se activen, de que haya pluralidad democrática. Y en la medida en que nuestros partidos de oposición, no se han reinvertido, es mucho más complejo. Pero no le puedes echar la culpa de que el piso esté empinado al que tiene trabajos para caminar. El piso está inclinado. Ahora, el que viene caminando, pues no camina muy bien, pero no le puedes echar la culpa del piso. Pero, por ejemplo, yo sí creo que en el 2000 la cancha estaba empinada en contra de Fox. Y lo que está diciendo Ana Laura es, pues con todo y que estaba empinada, se aventó y ganó Fox, ¿no? Sí. O sea, pues lo mismo. La cancha está empinada, Héctor, sí. ¿Cómo la desempinamos? En parte depende también de que del buen escalador. Del buen escalador. Sí, eso es pues sí. A ver, Jorge. A ver, Leo. Sí. Y de la ley. Jorge y luego Javier. La postura de Xóchitl, por ejemplo,
de pedir que se cancelen las mañaneras. Estoy totalmente de acuerdo, claro. Pero es un esfuerzo que hizo, fue y se lo planteó al INE durante 3 horas de reunión, que son 3 horas perdidas de campaña. Es decir, yo creo que la oposición está tratando constantemente, denunciando constantemente todas las inequidades, que no le hagan caso, que no le den la razón por buenos o malos motivos, se puede discutir, pero no estoy totalmente convencido de lo que dice Ana Laura, de que la oposición no está haciendo la tarea en esa materia. Creo que sí la está haciendo y la oposición ha denunciado desde el primer momento la inequidad. Ahora, hay un problema que yo viví en esta casa, por cierto, como hace 24 años, creo que se puede platicar, que si tú denuncias la inequidad, o de los medios o en general, pues primero desalientas a tu electorado, porque les estás diciendo, o sea, para citar al clásico, que el arroz ya se coció. Y por otro lado, si denuncias a los medios, como traté yo de hacerlo en el 2000, de que había parcialidad de los medios, pues se te enojan los medios. Y eso no es necesariamente bueno en México por muchísimas razones. A ver, perdón, Jorge. Perdón, es peor que eso. Es peor que eso, que se enojen los medios. Acabas con leyes estúpidas como las que tenemos, en donde ponen un cronómetro y a ver cuánto hablaron de Xóchitl, cuánto hablaron de Claudia, hablaron bien, hablaron mal, neutro. Y si tú ves los índices, perdóname, yo los he visto, los medios, por lo menos cumple a cabalidad, ¿eh? Cumple a cabalidad. ¿Cuál es Leo? Perdón. Foro TV. Ah, bueno, obvio. Sí. Bueno, pero a mí me han llegado muchísimos emails desde Bangladesh diciéndome que la cobertura en Foro TV es ejemplar. Bueno, los lunes. Es que es ejemplar, es que sí. Los lunes. A ver, no, los lunes. Es que ese tema de la equidad, otra vez, no se resuelve con leyes estúpidas. Yo creo que aquí sí tiene un punto Ana Laura Magaloni de decir, debe ser una demanda de la oposición constante, ¿no? Pero en fin, Javier Tello, a ver. Yo regreso a mi punto. La equidad no debe de ser un objetivo. Estamos donde estamos porque la élite política, primero López Obrador, también Josefina Vázquez Mota, lo han hecho un objetivo cuando no debe de ser, y lo que ha provocado son leyes absurdas. Sí. Hay que aceptar que las elecciones en una democracia representativa son inequitativas. Lo que hay que evitar son cierto tipo de inequidades. Coacción de voto, uso de recursos públicos. Pero si tienes una ventaja por ser oposición y eso genera una inequidad, pues qué suerte tienes de ser el candidato de la oposición. Si ser un partido en el gobierno te da una ventaja y eso genera inequidad, pues tendrás esa ventaja. Pero a ver, entonces, No, a ver, yo quiero saber, porque creo que nos hemos manifestado tanto Héctor como Jorge como yo, de que esta elección sí es inequitativa. Solo quiero... Yo también creo que es inequitativa. Tú también. Yo también creo que es Tú no has dicho si es inequitativa. ya te dije que claro que es inequitativa. Ok, ya. Lo que insisto... A favor de Claudia Sheinbaum. Dice Javier que eso es bueno y natural. No digo eso. Perdón, es que... A ver, Javier. Déjenme decir lo que yo digo, yo solito. Lo que yo digo es que al describirla como inequitativa, es importante distinguir cosas que generan inequidad que para mí son totalmente aceptables. Los programas sociales totalmente aceptables. Qué bueno que lo... Entonces, la pregunta, y con eso terminamos, si les parece, es si se están dando las condiciones en caso de que pierda la oposición, para que la oposición diga, esta no fue una elección justa, fue una elección inequitativa, por lo tanto hay que anularla y vamos, inevitablemente se va a hacer el conflicto postelectoral, porque eso ya también es parte de nuestra tradición, pero es eso, o sea, al final le van a abollar la legitimidad a la ganadora, ¿o no? Y a la democracia. Yo creo y a la democracia, claro, muy importante eso que dices, sí. A mí me parece que si la diferencia entre las dos candidatas es muy grande, los argumentos de inequidad
y de que se violó la ley, pierden fuerza para restarle legitimidad. Por eso decía que me parecía particularmente importante que se cerrara la contienda. Okay. Que no es lo mismo perdió por 15 puntos que perdió por 3. Que es un poco la diferencia. O perdió por 6 y fue inequitativo. Un poco la diferencia del 6 y el 12. El 6 la diferencia fue de 0.56%. Que eso hace cualquier cosa. Y la otra fue de 8, creo, 8 o 9 puntos. O sea, siento que eso es lo que va a pasar. Ajá. Eso no quiere decir que no sea importante preservar la democracia y saber dónde están los controles. Y o sea, yo no estoy diciendo eso, solamente creo que hay una parte muy importante de la democracia que la tiene que defender la oposición. Y no solamente le van a abollar la legitimidad probablemente, sino que viene la siguiente reforma electoral. Vas a ver. Yo no creo. Quejándose de la oposición. No sé, a ver, lo pongo sobre la mesa, Héctor. Mira, yo creo que un abogado mediano puede construir un caso contra la inequidad ilegal y abusiva de esta elección con una facilidad absolutamente extraordinaria. Un gran abogado te construye un caso de abuso de poder, de intromisión del presidente hacia la nulidad de la elección, que puede ser como, digamos, como la Catedral de Notre Dame. O sea, una cosa realmente, desde el punto de vista jurídico, espectacular, porque la información es brutal sobre la inequidad ilegal de esta contienda. Es inequidad con adjetivo, digamos. podríamos poner. No, porque es que... Tiene razón. A ver, es que la igualdad, si hacemos la discusión filosófica, no existe. Ni en la naturaleza, ni entre los hombres. Es la diversidad lo que existe. Y la diferencia. Y la diferencia entre mayor y menor, y entre más poderoso y menos poderoso, más rico y menos rico. Esa igualdad está en la naturaleza. Pero esa es una discusión filosófica. Sí. A ver, no lo puedes traer me tengo que ir ya a una pausa, si quieren, porque sí quiero hablar de lo de Saldívar. Vámonos a una breve pausa, regresamos en un momento más con el tema de la denuncia al ex ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar.